Carolina, muchas gracias por hacerte cargo. Bueno, muy buena tarde para todos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Me están escuchando bien y me están viendo bien? Y si es así, pues iniciemos de una vez, sin más demora. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Ok, bueno. Sí, evidentemente tal cual era el tema de la oración de Carolina hace un ratico. Estamos nosotros en el año 2024 y estamos viendo lo que es la parte práctica de el éxito, palabra que aparece en la Biblia, triunfo, palabra que aparece en la Biblia, victoria, palabra que aparece en la Biblia, en cuanto al tema de los proyectos materiales, conceptos que aparecen en la Sagrada Escritura. La parte práctica. Tenemos la parte teórica, ahora debemos ir a la parte práctica. Preguntándole al Señor desde el año pasado, ya puestos en el mes de enero, el Señor habla de templanza, habla de dominio propio, que es lo mismo, solamente para poderlo entender un poquito mejor, es lo mismo que el término autodisciplina, que comenzamos nosotros a estudiar ya hace como un mes, el tema de la autodisciplina a la luz de la Sagrada Escritura. La disciplina que yo le imparto al otro, que el otro me imparte a mí, pero la autodisciplina que yo tengo que impartirme a mí mismo, que yo tengo que colocar sobre mí mismo. La autodisciplina es esa capacidad de hacer las cosas con sacrificio, con esmero, con dedicación, con consagración, sin esperar que otra persona, ser humano, padre, madre, jefe, pareja, me diga que las tengo que hacer. Eso ya realmente va señalando un nivel de madurez completamente diferente. La autodisciplina va señalando madurez. La indisciplina va señalando, va revelando, evidenciando inmadurez. Y nos encontramos que en la Sagrada Escritura, pues, definitivamente clave para salir adelante, clave para progreso, prosperidad, todos estos términos aparecen en la Sagrada Escritura. Ya los hemos estudiado bastante. La clave para salir adelante es el dominio propio. La clave para salir adelante es la templanza. La clave para salir adelante es la autodisciplina. En la Biblia no hay una sola persona que haya tenido éxito en algo y que no haya sido autodisciplinada. Todos los personajes que triunfaron en la Sagrada Escritura fueron personas autodisciplinadas. Sin autodisciplina no se puede salir adelante. La autodisciplina es el mismo dominio propio, que es fruto del Espíritu Santo, no se le olvide. Entonces, sin el fruto del Espíritu Santo no podemos salir adelante. Lo mismo, para que alguno se me tranquilice cuando me escuche hablar tanto de autodisciplina, no piense que yo estoy hablando de otras cosas que no tengan que ver con la Sagrada Escritura. Solamente que para poder entender el término, hacemos uso de un tecnicismo más como a nosotros, como a esta época. Pero la autodisciplina es el mismo dominio propio y es la misma templanza. ¿Eso está claro? Creo que está claro, ¿cierto? Y entonces lo revisamos desde el punto de vista del militar, 1 de Timoteo 2:4, del luchador, 1 de Timoteo 5, del labrador, 1 de Timoteo 6, y ahora del cristiano, 2 de Timoteo 2, del 7 al 15, y como el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Eso de golpeo mi cuerpo, ¿qué quiere decir? Yo me autodisciplino. Yo impongo disciplina sobre mí mismo. Nadie me tiene que decir, madrugue, levántese a tal hora, acuéstese a tal hora, lea la Biblia, ore, doble rodilla, transforme esto, cambie lo otro. No. ¿Por qué? Porque tengo en mi cabeza algo que Dios puso en mí el año anterior, el 2023. ¿Qué puso Dios en mi vida? Que los planes que el Señor tiene para mí no son planes ni de muerte, ni de miseria, ni de ruina, ni de enfermedad, ni de destrucción, sino que los planes que el Señor tiene para mí son planes de progreso, son planes de salud, son planes de salir adelante, son planes de triunfo, son planes de éxito. Los revisamos desde el libro de Nehemías.
Cualquiera con las virtudes características de Nehemías puede salir adelante. Lo revisamos desde la perspectiva del libro de Eclesiastés. Lo revisamos, hablando de proyectos espirituales, desde la perspectiva de la vida del apóstol Pablo. Lo revisamos desde las perspectivas de los conceptos de visión. A eso nos dedicamos la última parte del año anterior, 2023. Ahora, ¿cuáles serían esas características de una persona autodisciplinada? O más bien, ¿cómo hago yo para convertirme en una persona autodisciplinada según la Sagrada Escritura? Bueno, a mí me toca ir trabajando entonces por partecitas o en partecitas. Lo primero que descubrimos nosotros es que una persona autodisciplinada es una persona que tiene propósito. Es una persona que se propone cosas. Si no hay propósito en el corazón, no se puede desarrollar la autodisciplina. O sea, una persona que no entiende que está aquí en la tierra porque Dios lo puso en la tierra, y si Dios lo puso en la tierra, pues un propósito tiene para esa persona. Mientras que no entienda eso y no comience a escudriñar en la Sagrada Escritura cuál sería ese probable propósito y no se proponga ese propósito en su corazón, el sacarlo adelante, pues entonces no va a desarrollar nunca autodisciplina. Las personas de la Sagrada Escritura que vencieron, que tuvieron éxito, que salieron adelante, que progresaron, se lo propusieron. Lo vimos en el Antiguo Testamento, Daniel se propuso cosas, lo vimos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo llevó el evangelio hasta lo último en la tierra porque se lo propuso. Es más, uno de los textos que estudiamos ayer en el culto presencial es que hasta la ofrenda, hasta el diezmo, deben nacer de un propósito en el corazón, porque la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Que estudiábamos ayer, veíamos ayer dentro del contexto, que no es que la persona se proponga diezmar, no es que la persona se proponga ofrendar, no es que la persona se proponga sembrar en el reino de Dios, sino que la persona se ha propuesto progresar. Y como se propuso progresar y entendió que clave del progreso es darle a Dios, sembrar en el reino de Dios, por eso es que diezma, por eso es que ofrenda. O sea, el diezmo, la ofrenda es lo más racional, de lo más racional que usted puede encontrar en la Sagrada Escritura. Yo diezmo y ofrendo tranquilamente, libremente, con toda la conciencia. ¿Por qué? Porque lo entiendo. Entiendo de qué trata. La persona que todavía tiene sus mitos, sus tabúes, sus miedos, sus tacañeces en cuanto al tema del diezmo y la ofrenda es porque no lo ha entendido todavía. O se ha negado a entenderlo. Pero cuando usted lo entiende, usted dice, claro, es que esto es clave para poder salir adelante. Y nadie puede decir, eso pertenecía al tiempo del Antiguo Testamento, porque de verdad, con 4, 5, 6, 7, 10 argumentos que yo le puedo dar en este momento, le desbarato cualquier tipo de frase que diga que el diezmo, la ofrenda, el darle a Dios, el sembrar en el reino, pues eso se hacía solamente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se hacía por obligación, en el Nuevo Testamento se hace por amor. En el Antiguo Testamento se hacía por obligación, en el Nuevo Testamento se hace por inteligencia. La persona que no lo hace le falta amor, la persona que no lo hace le falta agradecimiento a Dios, la persona que no lo hace le falta inteligencia. Eso lo deja claro el Nuevo Testamento. Estamos hablando de esta manera porque estamos persiguiendo realmente el salir adelante. Entonces, si hasta el diezmo, hasta la ofrenda, hasta el sembrar es parte de un propósito en el corazón, cada uno de como propuso en su corazón. O sea que ninguno va a progresar si no se lo propone. Eso enseña la Sagrada Escritura. Ninguno va a progresar si no se lo propone. Cada uno de como propuso en su corazón, dice la Sagrada Escritura. El propósito es lo primero. Tener propósito es lo primero. ¿Qué es lo que usted se ha propuesto allá en su espíritu? ¿Qué es lo que usted se ha propuesto allá en lo profundo de su alma, en lo profundo de su corazón? Si se ha propuesto algo, ok, comenzó a desarrollar, ahí nace y se comienza a desarrollar la autodisciplina. Ahora, en segundo lugar, nosotros lo vimos hace 8 días, la importancia de agacharnos y recoger un manto. La importancia de inclinarnos en humildad y recoger los pasos de otro, las huellas de otro, el ejemplo de otro, los métodos de otro. Eso se llama humildad. Eso es dejar de hacer las cosas como yo quiero hacerlas, como a mí me parece que se tendrían que hacer, y más bien ir a la Sagrada Escritura
examinar la vida de aquel que se asemeja en propósito a lo que yo quiero hacer en la vida. Vuelvo y le repito esto. Más bien ir a la Sagrada Escritura, escudriñarla y seguir los pasos de la vida de aquel que se asemeja en cuanto a propósito a lo que yo quiero hacer, quiero tener, quiero conseguir. Por eso la Biblia está tan llena de personajes y por eso la Biblia está tan llena de historias. ¿Por qué o para qué? Porque alguno de esos personajes, alguna de esas historias encaja perfectamente con el contexto de mi vida. De manera que si no será un Abraham, entonces será un Isaac. Si no es Isaac, será un Jacob. Si no es Jacob, será José. Usted póngase a revisar en la Sagrada Escritura y se va a dar cuenta que su vida se parece mucho a la vida de algún personaje de la Sagrada Escritura, sea hombre, sea mujer, sea del Antiguo Testamento, sea del Nuevo Testamento. ¿No le ha pasado? Algunas veces pasa por unas situaciones y usted dice, oiga, esto es como lo mismo o parecido o similar o semejante a lo que le ocurrió a Ruth, a Noemí, a Esther, a Débora, qué sé yo, a Daniel, a Isaías, a Jeremías. Esto es semejante a lo que le ocurrió a Job o a Jonás o a Eliú o a Elifaz o a Bildad o a Sofar o a Pedro o a Pablo o a Jacob o a Juan. ¿Cuántos personajes encontramos en la Sagrada Escritura? Pues la pregunta es, ¿sí le ha pasado? Me ha pasado muchísimas veces. Cada vez que viene una situación crítica o una situación no crítica, no nos referimos solamente a los asuntos dolorosos, pues como que mi vida se va apareciendo y va encajando como con el contexto de la vida de algún personaje de la Sagrada Escritura. Pero le acabé de preguntar si le ha pasado o no le ha pasado. Y entonces, pues como tenemos como 20 personas conectadas aquí, pues entonces esperaremos una cascada de respuestas. Si le ha ocurrido o no le ha ocurrido. ¿Mm? Situaciones que tienen que ver como con el pecado, con la necedad, situaciones que tienen que ver como con el masoquismo, o situaciones que tienen que ver como con el júbilo, con la oración, con la alabanza, con la adoración. Ahora, si alguno dice, mire, no me ha pasado tanto, probablemente no sea porque no le haya pasado, probablemente sea porque ignora a los personajes bíblicos e ignora la vida de los personajes bíblicos, es decir, las situaciones o circunstancias por las cuales atravesaron los personajes bíblicos. Más que porque no me haya pasado, más que porque no concuerde, es por pura ignorancia. Pero evidentemente sí. Algún día preguntándole al Señor precisamente esto, uy, pero tantos personajes, Señor. O sea, que Adán, que Eva, que Caín, que Abel, que Seth y todos los mencionados en Génesis, en Éxodo, Levítico, Número y todos esos personajes. Pero ¿por qué tantos personajes? Porque así como hay de personajes, así hay hijos. Vuelvo y se lo repito, así como hay personajes bíblicos, así hay hijos en cada generación, hijos de Dios en cada generación. Y así como hay situaciones por las cuales esos personajes bíblicos tuvieron que atravesar, asimismo, los hijos de Dios atravesamos un sinnúmero de situaciones. Aquí no se trata de cuál de los personajes bíblicos le gusta más, no, sino cuál de los personajes bíblicos o cuál de las situaciones por las cuales atravesaban los personajes bíblicos se parece más a las situaciones por las cuales usted ha atravesado. Para eso y por eso nuestro Padre misericordioso deja escrito en la Biblia, redactado en la Sagrada Escritura, los nombres de los personajes, la vida de los personajes, las situaciones de los personajes, las experiencias de los personajes, las calamidades de los personajes, las derrotas de los personajes, las victorias de los personajes. ¿Cómo le parece? O sea que esos personajes que aparecen ahí en la Biblia no están ahí porque sí. Y esas situaciones por las cuales ellos atravesaron no están ahí porque sí, sino porque tiene que ver conmigo. Ahora, muy seguramente, no sé, alguna situación de algún personaje bíblico nunca tendrá que ver conmigo. Nunca, pero nunca tendrá que ver conmigo. Pero otro personaje u otros personajes sí definitivamente tendrán que ver conmigo. Es cuando yo digo, me identifico con este personaje bíblico o me identifico con este otro personaje bíblico, con sus situaciones, con sus circunstancias. Personajes que quizás tocaron, están porque son el ejemplo que no solo, exacto, no solo yo paso por algunas situaciones, otros pasaron por las situaciones. Y como otros pasaron por las situaciones, tocaron el fondo del fracaso,
pero después experimentaron los picos del éxito. Ahí es cuando yo digo necesito un mentor, porque así como ese experimentó el fracaso y después el éxito, y se parece tanto a mí, se parece tanto a mi vida, tanto a mis situaciones, tanto a mis circunstancias, pues entonces ese va a ser mi mentor, esa va a ser mi mentora. Es necesario eso. La mentoría es la segunda clave para desarrollar autodisciplina. De lo contrario, no se puede. Y llegamos hoy a la tercera parte. Lo tercero que yo necesito para comenzar a crecer en autodisciplina. Si usted examina la Biblia se va a dar cuenta que las personas que desarrollaron templanza, que desarrollaron dominio propio, que desarrollaron autodisciplina, por lo tanto alcanzaron sus proyectos, sus metas, progresaron, salieron adelante, esa gente definitivamente, ojo lo que le voy a decir, esa gente definitivamente pensaba diferente al resto. Esa gente pensaba diferente al resto. Hoy tenemos que hablar de pensamiento. Hoy tenemos que hablar de la forma de pensar. Hoy tenemos que hablar de la forma de ver las cosas. Hoy tenemos que hablar de la imaginación. Esa gente que experimentó éxito en las Sagradas Escrituras pensaba diferente al resto de las personas. Como cuando Moisés envió a los 12 espías allá a Canaán, estaban en los linderos, estaban en los límites ya, entre la península del Sinaí y la tierra de Canaán. Y entonces Moisés dice, bueno, no podemos entrar así como a la topa tolondra, es necesario ir a hacer una especie de espionaje. Y entonces Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, envió 12 espías. Vayan, se estuvieron allá unos días dentro de Canaán. La idea era pasar por turistas, pasar por extranjeros, que nadie se diera cuenta que ellos eran espías. Entonces cuando regresan los 12 espías, pues 10 traen malas noticias. Porque dicen, sí, pues evidentemente es una tierra que fluye leche y miel y evidentemente hay mucho fruto, hay mucha prosperidad. Es una tierra muy fértil, un territorio muy grande, cabemos todos y sobre espacio, bla, 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 bla. Pero, y ahí cuando usted encuentra el pero, ahí usted se está dando cuenta de un grave defecto en la forma de pensar. Y es un gravísimo defecto en la forma de pensar. ¿Por qué? Porque estos 10 espías, de los 12, 10 espías tenían esa particularidad horrible de encontrarle siempre el defecto a todo. Y lo que pasa es que como fueron en tarea de espionaje, si ellos le encuentran el defecto a algo, ese defecto en el informe que están rindiendo se convierte en escepticismo, se convierte en incredulidad, se convierte en dudas. La tierra es grande, sí. Hay mucha comida, sí. Fluye la leche, fluye la miel, sí. Lo que uno siembra, uno lo cosecha. Y al 100 por 1, sí. Lo que Dios dijo es verdad. Esa es la tierra prometida. Pero ¿qué? Pero es que hay gigantes. Y esos gigantes saben pelear. Y esos gigantes, por ser gigantes, son muy grandes y son muy musculosos y están entrenados para la guerra. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros apenas somos pues una generación de gente que viene del desierto y que tiene la aspiración de entrar a una tierra prometida, pero esos gigantes la verdad nos van a masacrar. Aparece Josué y aparece Caleb, que estaban en el grupo de los 12 espías. Ellos habían ido con los otros 10, habían visto las uvas, habían visto las granadas o granadillas, habían visto la leche, habían visto la miel, habían visto la tierra, lo vieron todo, también vieron los gigantes. Pero cuando le preguntaron a ellos dos, porque ellos dos estaban callados, los otros 10 estaban, no, pero es que. Cuando le preguntaron a ellos dos, Josué y Caleb, ellos dijeron, sí hay uvas, sí hay granadillas, sí hay una tierra, sí hay leche, sí hay miel, sí el territorio es bastante grande, sí hay gigantes, sí hay gigantes. Sí hay gigantes, sí, pero esta era otra especie de pero, otra clase de pero es que Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Si Dios nos prometió la tierra prometida, aunque en esa tierra prometida haya gigantes, a esos gigantes nosotros los podremos derrotar porque Jehová está
con nosotros, porque la guerra es de Jehová, porque Jehová irá por vosotros, peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso es otra clase de mentalidad. ¿Es o no es? Están viendo los mismos gigantes. Los gigantes son problemas, los gigantes son situaciones desastrosas. Los gigantes, pues es obvio que desde el punto de vista natural, pues pueden conmigo porque yo no soy ningún gigante. Los gigantes es obvio que desde el punto de vista natural me van a volver papilla a mí desde el punto de vista natural porque son hombres entrenados para la guerra y yo no soy entrenado para la guerra. O sea, sin armas, un gigante de esos coge a un par de nosotros y nos vuelve añicos. Sí, desde el punto de vista natural, desde una mente carnal, desde una mente impía. Pero, es que el que nos ha traído hasta acá, el que nos sacó de Egipto, el que nos ha acompañado durante todo el desierto del Sinaí, el que nos ha dado pan, el que nos ha dado agua, el que nos ha dado carne, el que no ha permitido que se envejezca el vestido ni el calzado, el que nos ha ayudado, cubierto y protegido y resguardado con una columna de nube, con una columna de fuego, pues es el mismo que nos va a entregar esa tierra prometida. Así que, pues el Señor irá delante de nosotros y volverá papilla esos gigantes y nos dará la tierra prometida. Es otra especie, otra clase de mentalidad, completamente. Si hay algún pesimista entre nosotros, no espere tener éxito. Si hay algún negativo entre nosotros, no espere tener éxito. Si hay alguno que siempre tenga el pero en la boca, pero es ese pero de incredulidad, ese pero de escepticismo, ese pero de no se puede, ese pero que se emite desde el punto de vista natural. No se le olvide que usted no es un hombre ni una mujer natural. El hombre natural es el hombre impío, usted es un hijo de Dios y la Biblia dice que por fe anda y no por vista. El hombre natural anda por vista, el gigante me va a matar, es el hombre natural, pero el hombre espiritual anda por fe y no por vista. Ahí están los gigantes, pero nosotros vamos a poder con los gigantes porque Dios está con nosotros, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, porque Él ha prometido que el que me toca a mí toca a la niña de su ojo, y porque Él ha prometido que es poderoso para guardarme sin mancha y sin caída en medio de este mundo corrupto y depravado. La confesión de Josué y de Caleb fue diferente. ¿Por qué? Porque la mente de Josué y Caleb era diferente. Es confesión, pero no solamente confesión. Porque puede haber una confesión que no concuerda con lo que usted tiene en la cabeza. Y la confesión tiene que concordar con lo que hay en la cabeza. Por eso hoy tenemos que hablar, antes de hablar de confesar, de hablar, de decir, tenemos que hablar de pensar. Tenemos que hablar es de el entendimiento, la razón, la lógica. Alguno dirá, por eso la lógica. No, espere un momento. Porque es que la Biblia habla de dos diferentes clases de sabiduría, por lo tanto está hablando de dos diferentes clases de lógica o dos diferentes clases de raciocinio. La Biblia habla de una sabiduría que proviene del diablo. Dice que es animal, carnal y diabólica. La Biblia con respecto a esa sabiduría o forma de pensar o inteligencia o lógica o razón dice que profesando ser sabios se hicieron necios, porque eso que el mundo llama sabiduría a los ojos de Dios es una completa insensatez. Pero la Biblia enseña que hay otra clase de sabiduría, por lo tanto, otra clase de entendimiento, por lo tanto, otra clase de inteligencia, por lo tanto, otra clase de lógica y otra clase de razón. A esa sabiduría el libro de Santiago la llama una sabiduría que es amable, una sabiduría que es pacífica, una sabiduría que es de Dios. Son dos diferentes clases de raciocinio, son dos diferentes clases de lógica, son dos diferentes clases de entender las cosas, dos diferentes clases de ver, de pensar o de imaginar las situaciones. ¿Sabía usted que hay gente, y son cristianos, que se las dan de muy lógicos, de muy racionales, pero a los ojos de Dios no son sino unos completos insensatos, aunque sean cristianos? Insensatos, aunque sean hijos de Dios. Insensatos, aunque se las den de creyentes. Insensatos porque solamente conocen una clase de sabiduría, solamente conocen una clase de lógica, solamente conocen una clase de raciocinio.
La Biblia dice que el culto que usted y yo desarrollamos es un culto racional. Ellos dicen, por eso el culto debe ser racional, pero racional no desde el punto de vista de este mundo, porque profesando ser sabios se hicieron necios, sino racional desde el punto de vista de la sabiduría de Dios. Eso es una cosa completamente diferente. El Hijo de Dios, el espiritual, se mueve en el ámbito de una razón superior. Es un raciocinio superior, es una lógica superior. Las cuentas que hace el hombre natural no son las mismas cuentas que hace el hombre espiritual. El hombre natural hace cuentas desde lo natural. El hombre espiritual hace cuentas desde lo espiritual, desde lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque tiene a Dios incluido en su proyecto. Es una cosa completamente diferente. Por eso Josué y Caleb, hay gigantes. Así ve, Josué y Caleb están diciendo que hay gigantes. Sí, hay gigantes, pero las cuentas que yo hago, los cálculos que yo hago desde mi espiritualidad, desde mi fe, es que nosotros vamos a poder con los gigantes. Usted imagínese los otros 10 toteados de la risa, burlándose de Josué y Caleb, por las cuentas que ellos estaban haciendo desde su sabiduría que era animal, carnal y diabólica. Pero Josué y Caleb estaban haciendo cuentas desde otro punto de vista. Son las cuentas que hicimos hace un rato. Les repito las cuentas. A ver, ¿quién nos sacó de Egipto? Dios. ¿Cómo nos sacó de Egipto? A punta de unas plagas que el Señor derramó sobre el pueblo egipcio con el fin de obligarlos a que nos abrieran las puertas de Egipto y nos dejaran ir. ¿Y cómo nos sacó? Nos sacó indemnizados porque esa gente nos dio sus joyas, sus perlas preciosas y sus alhajas. ¿Cuántas de esas plagas nos tocaron a nosotros? El Señor fue tan bueno, tan maravilloso, que cuando el pueblo actuó conforme a los parámetros de Dios, ninguna de esas plagas tocó al pueblo de Israel. Y cuando el Señor nos sacó y nosotros tuvimos hambre, ¿qué hizo el Señor? Hizo llover pan, llover pan. Y cuando teníamos sed porque estábamos atragantados con el pan, ¿qué hizo el Señor? Nos dio agua. ¿Y de dónde sacó agua? De una roca. Haga cuentas. Y cuando nos cansamos del pan y dijo, Señor, cámbianos la dieta, queremos carne. ¿Qué hizo el Señor? Nos dio carne, trajo codornices en un desierto. Hágame el favor, siga haciendo cuentas. Y cuando teníamos mucho frío en la noche, porque es bajo cero el desierto, ¿qué hizo el Señor? Una columna de fuego y nos calentó. Columna de fuego, haga cuentas. Y cuando era de día y el sol nos estaba calcinando, ¿qué hizo el Señor? Nos protegió una columna de nube que nos hacía sombra y nos traía refrigerio. Columna de nube, sí, haga cuentas. Y así el Señor nos sostuvo a esta generación durante 40 años. Llovió pan durante 40 años. Salían aguas de la roca durante 40 años. Y el Señor mandaba codornices, carne, ¿durante cuánto? 40 años. Y para vestirse y para calzar, ¿qué? Nunca se envejeció mi ropa y nunca se gastó mi calzado durante 40 años. Hágame el favor. Esas son las cuentas que hizo Josué y Caleb. El Dios que hace todo eso, ¿usted cree que no nos va a meter a Canaán? El Dios que hace todo eso, ¿usted cree que le va a quedar grande darnos la tierra prometida? Esas son las cuentas que hace una persona de fe. Pero es que hay gigantes. ¿Y qué? En el desierto había hambre y el Señor venció el hambre. Pero es que hay gigantes. ¿Y qué? En el desierto había sed y el Señor venció la sed. Pero es que había desespero por el calor. ¿Y qué? El Señor venció el desespero por el calor y nos dio una columna de nube que nos traía sombra y refrigerio. Pero es que había frío en el desierto, había gigantes también en el desierto que era el frío. Y el Señor trajo una columna de fuego que nos mantenía calienticos a todos. Y éramos más de 3 millones de israelitas. Esas son las cuentas que hace una persona de fe. Ahora, ¿cuál fue la conclusión de todo eso? Porque puede ser que alguien diga, Josué y Caleb son un par de fanáticos. Los 10 me imagino que pensaban que Josué y Caleb eran un par de fanáticos. Pues claramente el Señor dice a través de Moisés, bueno, solamente Josué y Caleb de esta generación van a entrar a la tierra prometida. O sea que esos 10 no pueden entrar. No pueden, no, esos 10 no entraron. Usted examine la Biblia y los 10 que pusieron el pero negativo, los 10 que pusieron el pero pesimista, no entraron a Canaán. Los únicos de los 12 espías que entraron fueron Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en ellos había un espíritu diferente. Ese espíritu se llama el espíritu de fe. Pero ese espíritu de fe, ¿en dónde se engendró? Aquí en la cabeza. Pensaban de manera diferente. Cero pesimismo, cero negativismo, cero no se puede. ¿Cómo no se va a poder si el Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Entraron Josué y Caleb. Josué se convirtió en el comandante. Josué se convirtió en el que iba adelante.
Josué conquistó a Canaán y repartió a Canaán entre los israelitas. ¿Eran fanáticos? ¿Josué y Caleb eran fanáticos? ¿Qué dice usted? ¿Josué y Caleb no eran sino un par de emocionalistas? ¿Qué dice usted? ¿O Josué y Caleb realmente se estaban moviendo en un espíritu diferente que era el espíritu de la fe? Ahí es para que usted se dé cuenta claramente, lo que le dije hace un rato, claramente. No piense el pesimista, no piense el negativo, no piense el incrédulo, no piense el escéptico, no piense el que duda. Me refiero a los 10 espías que van a poder entrar a la tierra prometida. O sea, que van a poder cosechar proyectos materiales. No. Para esto se necesita una mentalidad diferente. Pensar las cosas de manera diferente. Pero son gigantes, sí, pero esos 10 piensan de los gigantes de una manera y Josué y Caleb piensan de los mismos gigantes de una manera completamente diferente. ¿Cómo ven los 10 a esos gigantes? Me van a acabar, me van a destrozar. ¿Cómo ven a los gigantes Josué y Caleb? Ah, una cosa completamente diferente. Distinto. Distinto. Romanos capítulo 14, versículo 5, búsquelo por favor. Me avisa cuando ya, por favor. Yo voy leyendo lo que se escribe. Dice Natalia, ¿cómo nos dará esta tierra si Él lo prometió y para el que cree todo es posible? ¿Sí? Realmente fueron hombres de fe, sí, le creían a Jehová, tienen una fe muy grande, su fe estaba puesta en Dios. Tienen la seguridad de que Dios le respaldaba. Bien, bien. Romanos capítulo 14, versículo 5. Mira lo que dice. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. O sea, aquí estamos hablando de individuos que tienen diferentes puntos de vista, piensan las cosas de una manera distinta, ¿sí? Razonan de una manera diferente, su lógica es diferente. Mire cómo termina el versículo. El versículo termina diciendo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que a mí no me gusta, pero para nada. Hay otras que sí me gustan del mismo cantante, del mismo salmista. Pero hay varias. Por ejemplo, Sumérgeme no me gusta para nada. Y hay otra, una que dice, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Así dice el corito. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré confiadamente, aunque la duda me atormente. Y vuelve y repite, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Esa canción puede ser que armónicamente, melódicamente, suene muy bonita, pero no es bíblica. No es bíblica. Porque dice que no confía con la mente, o sea, que no cree él no cree con la mente, él cree con el corazón. ¿Y qué es lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 5 en la parte final? Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Yo le pregunto entonces, si la fe, o mejor, si la mente es instrumento para creer, según lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 5 en la parte final. La fe es instrumento para creer, perdón, la mente es instrumento para creer, la mente es herramienta para creer, la mente es herramienta para la fe, se necesita la mente para tener fe, se necesita la mente para poder creer, se necesita la mente para poder tener certeza, se necesita la mente para poder tener convicción o estar convencido, plenamente convencido de algo. ¿Qué dice usted? ¿Si se necesita o no se necesita? Pues usted vuelve y lee este versículo, parte final, y dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Punto. Ya. O sea que cuando dice yo no confío con la mente, hay que cantarlo. Yo sí confío con la mente. En lugar de negarlo, hay que afirmarlo. Claro que confiamos con la mente. Claro que confiamos con la mente. Eso es otra clase de razón, otra clase de lógica, otra clase de raciocinio, otra clase de sabiduría, otra clase de entendimiento, otra clase de pensamiento, otra clase de imaginación. Yo debo estar plenamente convencido en mi mente. Plenamente convencido. Ahora, hablando en términos de prosperidad, de progreso, ¿qué tanto progresará una persona que está plenamente convencida en su propia mente?
¿Qué dice usted? ¿Qué tanto progresará una persona que está plenamente convencida en su propia mente que va a progresar? ¿Qué tanto va a conseguir, qué tanto éxito va a conseguir una persona que está plenamente convencida en su propia cabeza de que lo va a conseguir? ¿Qué tanto? Marta Poveda dice, lo consigue. Yo le cambiaría el mucho, mire, yo le cambiaría el mucho por el total de Gloria, o le cambiaría el mucho por el lo consigue de Marta Poveda, o por el total de Germán, o por el totalmente de Magnori, o por el todo lo que se proponga de María Sánchez. Mire, todo lo que se proponga. Entonces lo que está haciendo la señora María es unir o relacionar el propósito en el corazón. Yo tengo que proponérmelo. Ese es el punto uno. Ahora, en segundo lugar, me conseguí un mentor en la Sagrada Escritura, uno que pasó por la misma que yo estoy pasando. Le revisé la vida y me la aprendí de memoria y aprendí qué fue lo que hizo para salir adelante y lo hice. Ahora, en tercer lugar, mi mente debe cambiar. Mi forma de pensar debe ser transformada, pero radicalmente, absolutamente. Si no, yo nunca voy a poder crecer en autodisciplina. Nunca, nunca. Mientras que mi mente siga encontrándole el pero negativo, el pero pesimista. Y mientras que mi mente no encuentre el pero sobrenatural, el pero para creer en un milagro. Hay gigantes, pero nos los vamos a devorar. Hay gigantes, pero les vamos a pasar por encima. Hay una situación económica grave, pero ahí surge pero. Hay un emprendimiento, pero, ¿por qué? Porque es que está el gobierno de la derecha o está el gobierno de la izquierda. O entonces si no es el uno, entonces es el otro. O si no es el del partido del rojito, es el del azulito o el del naranja o el del verdecito. ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, pues tiene que ver todo, ¿no? Usted está razonando desde lo natural y tiene que razonar desde lo espiritual. Cuando la Biblia dice que Él hace caminos, sendas, donde no los hay, camino donde no hay, ¿de qué manera está razonando el escritor? Si el Señor, lo tenemos en una canción, sendas Dios hará, ¿sí? Donde no hay. Caminos en medio del desierto, ríos en medio del sequedal. Quiere decir que no hay nada. Todo es un peladero absoluto, no hay ninguna opción a la vista, no hay ninguna puerta abierta a la vista. Es más, ni siquiera veo una puerta cerrada. Ni siquiera veo puerta, ni siquiera veo la forma de una puerta, ni siquiera veo la perilla por donde se puede abrir y se puede cerrar. Yo no veo nada. No veo ninguna opción para salir adelante. Pues la Sagrada Escritura dice que el Señor puede abrir puertas donde todas están cerradas, que el Señor puede abrir camino donde no los hay, sendas Dios hará donde crees o donde piensas que no hay, y el Señor puede abrir ríos en medio del sequedal. Quiere decir que humanamente hablando, lógicamente hablando, racionalmente hablando, no hay nada. Pero si su ecuación, si su raciocinio, si las cuentas que usted hace, las hace desde el espíritu, ese desierto en qué se puede convertir. Allí donde no hay camino, donde no hay senda y donde no hay puertas, ¿qué puede ocurrir? Allí donde no hay oportunidades, entonces, ¿qué puede pasar? Allí donde todo es un sequedal, ¿en qué se puede transformar? Depende de las cuentas que uno haga. Y las cuentas uno las hace con la cabeza, ¿o no? Las cuentas uno las hace con el raciocinio, ¿o no? Las cuentas uno las hace desde la imaginación. Desde la imaginación. ¿Qué hacían Josué y Caleb? Josué y Caleb en su cabeza decían, el Dios que ha hecho todo lo anteriormente mencionado con nosotros en su infinita gracia, misericordia y bondad, ese Dios ya nos entregó a esos gigantes. Ellos veían en su cabeza a esos gigantes en el suelo, dados de baja, muertos, aplastados, pisoteados por el poder de Dios. Así lo veían. Por eso cuando ellos entraron a Canaán, ellos fueron gritando de júbilo porque sabían que Dios iba adelante obrando justicia y juicio en cada rincón del territorio cananeo.
Hay un término en el francés que es el siguiente término. Yo lo voy a escribir acá. Ya lo escribí. Sé que usted lo ha leído, lo ha escuchado en algún lugar. Es el término déjà vu, que del francés pasa a nosotros. Nosotros decimos es como una especie de déjà vu y utilizamos el término, pero muchas veces ni siquiera sabemos su significado. ¿Qué significa el término déjà vu? ¿Sí? Con una especie de déjà vu me ocurrió. Ah, sí, chévere. ¿Qué es eso? ¿Qué entiende usted por déjà vu? Es un término del francés, ¿no? O sea, la palabra existe, o la frase, porque realmente es una frase. ¿Qué es un déjà vu? Déjà vu. Más respuestas, por favor. Gracias. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. A ver, yo voy leyendo. Vamos a escoger las mejores respuestas. Déjà vu, algo que ya se vivió. Déjà vu, o mejor, le doy la definición del diccionario y después lo comparamos con sus respuestas. ¿Listo? Mire, déjà vu significa ya visto. Eso significa. Déjà vu significa ya visto. También puede significar ya vivido o ya visto. Eso ya lo había visto, o eso yo ya lo había vivido, o eso a mí ya me había pasado. Ahora leemos. Algo que ya se vivió, Natalia, muy bien. Creer que lo que está viviendo ya le había pasado, muy bien, Carolina. Sentir que uno está viviendo algo que ya vivió, muy bien, Estefanía. Algo ya vivido o repetitivo, muy bien, Germán. Algo que se repite, bien. Volver a vivir, bien, Mario. Una circunstancia que ya nos sucedió, bien. Algo que sentimos que ya hemos vivido, bien, Vivian. Volver a vivir una cosa que ya pasó, bien. Revivir algo, bueno. Situación que se vivió antes y se repite, ok. Un momento o situación que sentimos, ¿qué? Viene a la mente una situación vivida. Sí, un momento o situación que sentimos que ya lo vivimos. Bueno, de aquí de ese término déjà vu, algunos se cogen para hablar de la reencarnación. Yo creo que esto yo lo viví en otra vida. Yo creo que en otra vida estuve en este parque. Yo creo que en otra vida estuve sentado en esta banca. Yo creo que en otra vida estuve en este pueblo. Yo creo que en otra vida yo estuve con esta persona. Yo creo que en otra vida yo pasé cerquita a este camino. Yo creo que en otra vida, yo creo que en otra vida yo fui un marinero. En otra vida yo fui un capitán. En otra vida yo fui un piloto de avión. Yo creo que en otra vida yo fui un cocinero. Yo creo que en otra vida fui una ama de casa. Yo creo que en otra vida fui un perro, fui una vaca, fui una lagartija. Yo creo que en otra vida, los de la reencarnación, que son los hinduistas, los budistas, ¿sí? Se agarran de eso para hablar de un déjà vu, como que yo en otra vida ya lo fui y ahora como que me estoy acordando que en otra vida ya lo fui. No, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. En otra vida fue una lagartija y en esta vida le tocó volver a repetir. No, no tiene absolutamente nada que ver con eso. No. Tiene que ver, mire, yo voy a tomar prestada una frase que utilizó Natalia Vanegas. Situación que se vivió antes y se repite. Eso. Un déjà vu, aplicándolo al tema, al desarrollo de la enseñanza de hoy, un déjà vu es algo que ya se vivió antes y se está repitiendo. Muy bien. Como estamos hablando de la mente, como estamos hablando del entendimiento, de la razón, de la lógica, como estamos hablando nosotros de la imaginación, un déjà vu es una situación que usted ya vivió antes. ¿En dónde la vivió? Y ahora se está repitiendo. ¿En dónde se está repitiendo? Una situación que se vivió antes. ¿En dónde la vivió? ¿En dónde esa situación usted ya la había vivido, pasado, experimentado, desarrollado? ¿En dónde? ¿En dónde? Responda, a ver si lo estamos entendiendo. ¿En dónde?
Siga, continúe. ¿En dónde? Miren de qué estamos hablando hoy. ¿Cuál es el tema del sermón de hoy? ¿Cuál es el título del sermón de hoy? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la diferencia entre Josué y Caleb y los otros 10? De eso estamos hablando. O sea que un déjà vu es una situación, una experiencia, una vivencia que yo vivo en donde, y después se repite o se manifiesta o se realiza en dónde. Exacto. Exacto, ¿quién? Exacto, Marta Poveda. Exacto, Carolina. Exacto, Germán. Exacto, Marta León. Exacto, Germán. Exacto, Natalia. Exacto, Magnori. Exacto, Cecilia Maya. Muy bien. Un déjà vu es una situación que primeramente usted vive en su mente, la vive, su mente, su imaginación. Ahí está. Saturada de ese momento, saturada de esa experiencia. ¿Para qué sirve la imaginación? Para una sola cosa, para imaginar. Eso es así de básico. ¿Para qué sirve la imaginación? Para imaginar. ¿Quién a usted le dio la imaginación? ¿Quién le dio la capacidad de imaginar? Pues ¿quién será? Dios, ¿cierto? Dios le dio la imaginación. ¿En qué consiste la imaginación? Palabra que aparece muchas veces en la Sagrada Escritura. La Biblia aparece la palabra imaginación, imaginar, imaginarse, o sea que es término bíblico. Y la imaginación tiene que ver con colocar imágenes en la cabeza, imágenes en la mente. Si usted está colocando imágenes en la mente, usted se está imaginando cosas. Los 10 espías se imaginaban en las imágenes que colocaban en su cabeza, se imaginaban que, ojo, los 10 espías, responda usted, los 10 espías se imaginaban con las imágenes que ellos mismos colocaban en su cabeza, se imaginaban que con relación a los gigantes. Se imaginaban que con relación a los gigantes. Se imaginaban, ok, derrota. Se imaginaban que fracaso. Se imaginaban que muerte. Se imaginaban que destrozos. Se imaginaban que nos van a acabar, nos van a derrotar, nos van a aniquilar. Ok, ahora, los dos, Josué y Caleb, se imaginaban con las imágenes que ellos colocaban en su cabeza, se imaginaban qué cosas con relación a los mismos gigantes. ¿Qué se imaginaban ellos? Se imaginaban victoria, conquista. Se imaginaban que eran conquistadores, se imaginaban que eran triunfadores, se imaginaban nosotros podemos. Ahora, como esas imágenes fueron las que ellos colocaron en su cabeza, eso fue lo que ellos se imaginaron. De eso se les llenó la cabeza. O sea que en ellos se cumplió lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 5. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Josué y Caleb estaban plenamente convencidos en su propia mente. ¿Por qué? Porque llenaban su cabeza de imágenes de esa clase, de imágenes de ese tipo. Llenaban su imaginación constantemente de situaciones en las cuales imaginándose, ellos aplastando a los gigantes, ellos persiguiendo a los gigantes, ellos venciendo a los gigantes, ellos ganándole a los gigantes. Por eso cuando ellos hablan, usted se da cuenta que ellos están plenamente convencidos en su propia mente. ¿Cómo le parece esto? Los milagros, cuando lleguemos nosotros un domingo de estos a hablar del don de milagros, el don no se llama el don de milagros, el don se llama el don de hacer milagros. Así se llama el don. El don de hacer milagros. Los milagros se tienen que hacer, los milagros se tienen que fabricar, los milagros se tienen que producir. Y primeramente, principalmente, ¿en dónde comienza la producción? La producción de milagros comienza aquí, en la mente. La producción de milagros comienza aquí, en el pensamiento. La producción de milagros comienza aquí, en la imaginación. Ahora,
¿quién es el que tiene que decidir qué imágenes va a colocar en su propia cabeza? Le repito la pregunta, ¿quién es el que tiene que decidir qué imágenes son las que va a poner en su propia cabeza? ¿Quién? Usted. Ya Dios le ha dicho lo que tiene que pensar. La Biblia dice, en esto pensad. O sea, Dios le dice, piensa en esto, ponga estas cosas en su cabeza. Pero yo soy el que lo decido. Yo soy el que elijo las imágenes. Lo que hicieron Josué y Caleb fue agarrar las promesas de Dios, convertirlas en imágenes y ponerlas en la cabeza. Pin, una. Otra promesa de Dios, la convierto en una imagen, me la pongo en la cabeza. Pin, otra promesa de Dios, la convierto en imagen y me la pongo en la cabeza. Tin, y de eso llenaron su imaginación. Por eso, cuando Josué y Caleb entraron a Canaán a perseguir a los gigantes salieron corriendo. Cuando Josué y Caleb fueron a tomarse a Jericó, los de Jericó estaban llenos de pánico, lo ha leído, de miedo, lo ha leído, de terror. ¿Por qué? Porque Josué y Caleb, aquí en su cabeza, esa cabecita la tenían llena en su imaginación de imágenes en las cuales ellos entraban a tomarse a Jericó y los de Jericó estaban llenos de miedo, de pánico y entregaban la ciudad así de sencillo, así de fácil. La conclusión, ¿cuál es? La conclusión es que usted debe tomar las promesas de Dios, convertirlas en una imagen y colocarlas en su cabeza. Rellenar la cabeza de esas imágenes, que sería lo mismo que rellenar la cabeza de los versículos. Pero es que si yo le digo que tiene que llenar la cabeza de la palabra de Dios, quizá usted no me lo entienda tan claro como yo se lo quiero explicar. Llenar la cabeza de la palabra de Dios no es solamente llenar la cabeza de la recitación del versículo bíblico. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Junto a agua de reposo me pastoreará. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Sí. Lo recita. Muy bien, excelente. ¿Sabe dónde está escrito? Muy bien. Pero no logra imaginárselo. Y usted tiene que imaginárselo. Si el Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, imagíneselo. Él es su pastor. Y a usted nada le falta. Así que revísese laboralmente. Si Él es su pastor y nada le falta, ¿usted cómo está? En su mente, en su imaginación. Si Él es su pastor y a usted nada le falta, ¿usted cómo está en cuanto a su economía? Entonces, ¿cómo están sus cuentas? Entonces, ¿cómo está la cartera? ¿Cómo está la billetera? Entonces, ¿cómo está el Nequi? ¿Cómo está el David Plata? Si Él es su pastor y el texto dice que nada le falta, nada le falta. Entonces, si nada le falta, ¿cómo está económicamente hablando? ¿Cómo está emocionalmente hablando si nada le falta? ¿Cómo está sentimentalmente hablando si nada le falta? ¿Cómo está familiarmente hablando si nada le falta? ¿Cómo está ministerialmente hablando? ¿Cómo está en cuanto al servicio de Dios si Él es su pastor y nada le falta? Imagíneselo. ¿Ya se lo logró imaginar? Muy bien. Cree una imagen, póngala en la cabeza, búsquese otro versículo. ¿Cuál es el otro versículo? Puede ser, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Primero imagínese las riquezas de Dios. ¿Qué tan rico es Dios? Mío es el oro, mía es la plata. Ageo capítulo 2, versículo 8. Ahí viene otro versículo. Me imagino a Dios con todo el oro y con toda la plata, como lo dice la Sagrada Escritura. Y con ese oro, con toda esa plata, que son las riquezas en gloria en Cristo Jesús, me suple a mí todo lo que me falta. Y si me suple a mí todo lo que me falta, ¿cómo estoy en todas las áreas de mi vida? ¿Se lo logra imaginar usted en esa posición? ¿Usted en esa situación? ¿Usted en esa experiencia? Muy bien, ya tiene otra imagen. Póngasela en la cabeza. Y así sucesivamente. Con cada una de las promesas, con cada uno de los versículos que tienen que ver con lo que es su caso en el contexto de su vida. Los personajes que obtuvieron victoria en la Sagrada Escritura definitivamente pensaban muy diferente al resto de los demás. Josué y Caleb pensaban muy diferente a los otros 10. Los otros 10 no entraron a la tierra prometida, no la conquistaron, no la obtuvieron. Josué y Caleb sí. Porque déjà vu, antes de que ellos entraran físicamente y materialmente, se apoderaran de la tierra prometida, ellos ya se habían apoderado de la tierra prometida. ¿En dónde? Antes de que con sus pies y con sus manos ellos tomaran posesión de la tierra prometida,
Ellos ya habían tomado posesión de la tierra prometida. ¿En dónde? ¿En dónde habían tomado posesión de la tierra prometida? En su mente. Muy bien. O sea, si usted no es un vencedor en su propia mente, nunca lo podrá hacer allá en el terreno de la práctica. Si usted no es un triunfador en su propia mente, nunca lo podrá hacer allá en el terreno de la práctica. Si usted no es una persona próspera, que ha progresado, que vive en la abundancia y en la sobreabundancia, en el terreno de su mente, en el terreno de su raciocinio, en el terreno de las imágenes que pone en su cabeza, es decir, en el terreno de su imaginación, nunca jamás va a poder tener provisión, abundancia, sobreabundancia, progreso o prosperidad allá en Canaán. Una cosa es mi cabeza, otra cosa es Canaán. Lo que vaya a pasar con Canaán depende de lo que antes haya pasado en mi cabeza. ¿Quién lo está entendiendo? ¿Y quién lo está entendiendo bien? Antes de convertirse usted en una persona que predique el Evangelio, antes de convertirse usted en un excelente predicador, en el terreno de la práctica, usted debe convertirse en un excelente predicador en el terreno de su cabeza, en el terreno de su mente. Usted tiene que verse imágenes, imágenes que se forman con versículos, imágenes que se forman con promesas. Para eso son los versículos, ¿sabía? Cuando la Biblia dice que uno tiene que renovar el entendimiento, ¿a qué se refiere? Métale versículo, métale versículo, métale versículo, métale versículo. Sí, métale versículo, pero es que la mente, hermano. Entonces, ¿usted cómo le mete el versículo a la mente? Métale versículo, pero es que la imaginación, hermano. ¿Usted cómo le mete el versículo a la imaginación? No le puede meter el versículo a la imaginación si no es en forma de imagen. Por eso se llama imaginación. Término que aparece en la Biblia. Imaginación. Porque todo lo que usted le mete ahí tiene que ser en forma de imagen. No en forma de texto, sino de imagen. Hay que coger el texto del versículo y convertirlo en una imagen. O sea, ponérselo. Tiene que imaginarse siendo un predicador y está usted delante del público y mueve usted una mano y mueve la otra mano y se expresa y vienen todos los versículos. Y viene como una cascada de argumentos. Y cuando usted expone, todo el mundo dice, es el mismo Señor hablando a través de esa boca. Después usted vaya a la reunión, el lunes, el martes, el miércoles, el día que sea, el domingo, se para delante de esa gente, predica el sermón y todo el mundo, es el mismo Señor hablando a través de esa boca. Obvio, es un déjà vu. Esto yo ya lo había vivido. ¿Cuándo? Lo viví esta mañana, lo viví ayer, lo viví antier, lo viví la semana pasada. ¿En dónde? En mi cabeza. ¿Qué quiere decir? Que la mente debe vivir en un constante déjà vu. Mi vida debe ser diariamente un déjà vu. Mi vida debe ser mañana, tarde y noche, sin parar, un déjà vu completo. Esto yo ya lo había vivido en mi mente. Esto yo ya lo había tenido en mi mente. Todo este progreso ya era mío en mi mente. Estas cuentas ya estaban llenas en mi mente. El servicio a mi Dios era así de efectivo en mi mente. Si yo me quiero convertir en un orante, o sea, uno que ora, que le ora a Dios, uno que se encierra en un cuarto y clama y ora y pasan las horas y obtiene respuestas, no lo puede hacer primeramente en el terreno de la práctica, lo tiene que hacer primero en su cabeza, tiene que cerrar los ojos, tiene que imaginarse. La Biblia dice, orad sin cesar, conviértelo en imagen, póngaselo. Soy una persona que oro sin cesar. Soy una persona orada en todo tiempo con toda oración y súplica, conviértelo en imagen. Soy una persona que oro en todo tiempo con toda oración y súplica. La Biblia dice que el Señor se levantaba de madrugada y oraba. Soy una persona que me levanto de madrugada y oro y lo ve. Es una imagen, imaginación. Después, tarde que temprano, déjà vu. Usted está en un cuarto, está orando sin cesar, en todo tiempo, es especialista en la oración. Todo lo que usted pide se le concede. A raíz de eso se armó un ministerio de intercesión. Todos los hermanos lo buscan a usted, ore por mí, porque saben que usted es especialista en el campo de la oración, pero no puede ser especialista en el campo de la oración en la práctica si primero no es especialista
en el tema de la oración en su mente. Sus manos y sus pies no van a poseer Canaán a menos que primero usted en su cabeza posea a Canaán. Amén. Así que mi estimado hermano o hermana, a imaginarse dijo. Convierta los versículos en imágenes. Y a imaginarse dijo. Gracias, bendito Rey, Dios de la gloria, recibe, Señor, siempre toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, mi Señor. Hoy nos damos cuenta, maravilloso Dios, que tú no nos has dado capacidades, Señor Dios, para malgastarlas. Nunca en nuestras vidas hay capacidades inoficiosas. Hoy hablamos de la mente, sobre todo de la imaginación. Nos has hablado claramente y nos has dicho, si quiere poseerlo con sus manos, con sus pies, primero poséalo en su imaginación. Como Josué y Caleb, como Abraham, que antes de que se le diera la tierra, tuvo que verla. Tuvo que ver al norte, al sur, al oriente y al occidente. Nadie puede tener una familia restaurada si primero en su cabeza no vive una restauración familiar. Si no ve cómo hay reconciliación y hay perdón en su cabeza y cómo lo vive y cómo está plenamente convencido en su propia mente. Y para estar plenamente convencido en mi propia mente, me corresponde llenar mi cabeza de imágenes. No una, no. No dos, no. No 10, no. Ni siquiera 20, no. Sino decenas de ellas, cientos de esas imágenes, cientos de versículos convertidos en imágenes. Maravilloso Dios, tú eres bueno. Nos hablas de una manera espectacular. Y yo estoy seguro, mi Dios, que alguien en esta tarde, en esta noche, necesitaba esta palabra. Para alguien, esta palabra fue un sacudón. Para alguien, esta palabra fue un abrir los ojos. Para alguien, esta palabra, mi Dios, fue un nuevo despertar. Para alguien, esta palabra es un impulso, es una propulsión para obtener cosas grandes, cosas buenas. No puede salir de deudas en el terreno de la práctica si en la cabeza usted no se imagina, con base en textos bíblicos, que usted no tiene ninguna deuda, que usted no tiene necesidad de pedir prestado. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Mientras que en su cabeza exista una obsesión con el tema de las deudas, nunca saldrá de las deudas. Pero si la cabeza la llenamos de imágenes, de textos bíblicos convertidos en imágenes que hablan de cero deudas, y hay muchos versículos al respecto, tarde que temprano mis manos y mis pies van a poseer ese Canaán. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Amén.